Nos hemos reunido, como es costumbre, tempranito cada mañana, a compartir la palabra de Dios, que es la palabra que alimenta nuestra vida. Y aquel que alimenta nuestra vida, que es el Dios de la vida, pues también pidámosle a Él que nos abra el entendimiento, nuestra inteligencia, para que su palabra se anide en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra vida. Lectura del libro de Ruth. Tenía Noemí por parte de su marido, Elimelec, un pariente de muy buena posición llamado Boaz. Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: déjame ir a un campo en donde el dueño me permita recoger las espigas que se le caigan a los segadores. Ella le respondió: ve, hija mía. Fue Ruth y se puso a recoger espigas detrás de los segadores en un campo que para suerte de ella pertenecía a Boaz, el de la familia de Elimelec. Boaz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas en otros campos, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis espigadoras y síguelas por donde ellas vayan recolectando. Ya le dije a mis segadores que no te molesten. Si tienes sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua dispuesta para los trabajadores. Ella se postró ante él y le dijo: ¿por qué me tratas con tanta benevolencia y te fijas en mí, que no soy más que una extranjera? Boaz le respondió: me han contado todo lo que después de la muerte de tu marido has hecho por tu suegra, cómo has renunciado a tu padre y a tu madre y a la tierra en que naciste y has venido a vivir entre gente que no conocías. Después de algún tiempo, Boaz se casó con Ruth, se unió a ella y el Señor hizo que Ruth concibiera y diera a luz un niño. Las mujeres le dijeron a Noemí: bendito sea el Señor, que no ha permitido que le faltara a tu difunto esposo un heredero para perpetuar su nombre en Israel. Este niño será tu consuelo y el apoyo en tu vejez, porque te lo ha dado a luz tu nuera, que tanto te quiere, que es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas felicitaban a Noemí diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y le pusieron por nombre Obed. Este es el padre de José, padre de David. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que teme al Señor. Dichoso el hombre que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Dichoso el hombre que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevo de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el hombre que teme al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que le digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que lo vea la gente. Ensanchan las filacterías y la franja del manto. Le agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Le gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio,
No dejen que lo llamen maestros, porque no tiene más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vamos a compartir este evangelio que acabamos de escuchar y nos dice el evangelio de que Jesús estaba reunido, había allí una multitud, estaban sus discípulos y Jesús le dijo a la multitud que le escuchaba: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Esos son los que se han sentado en la cátedra de Moisés. Pero ¿qué pasa? Le dice el Señor: hagan lo que le digan. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo es lo que debemos hacer, pero le dice el Señor, pero no lo imiten en sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Pues bien, acá el Señor nos está diciendo a todos aquellos que tenemos la tarea de enseñar, ¿sí? De enseñar a otros, de manera muy especial cuando le enseñamos a otros el camino, ¿sí? El camino del Señor, cuando le enseñamos a otros la palabra de Dios, cuando le enseñamos a otros a conocer a Dios. Es importante que esas palabras, la que yo enseño, vaya acompañado con mis obras, con mis actos. El Señor sabe que no somos perfectos, Varias veces en el caminar de la vida vamos a caer, pero también Dios es misericordioso y en ese momento también el Señor nos ayuda. ¿Para qué? Para que nos pongamos de pie y sigamos el camino. Pero es importante que cuando enseñemos a nuestros hermanos, esa enseñanza vaya acompañado también con nuestras obras. Por lo tanto, lo que yo enseño, yo me esfuerzo en vivir, en cumplir, porque hay el peligro que nosotros, ¿sí? Sacerdotes, pues enseñemos y no vivamos. No puede pasar a cualquiera. Por lo tanto, es importante estar aferrado al Señor para que lo que enseñemos nos esforcemos también nosotros en practicarlo. No como nos dice Jesús en el Evangelio de hoy, los escribas y los fariseos, ellos enseñaban lo que tenían que enseñar y decían lo que tenía que decir. Y le dice el Señor, está bien, escúchele, pero no lo imiten porque no hacen lo que dice. Le ponen a lo demás cargas pesadas, cargas difíciles, pero ellos no la llevan. Las cargas se las ponemos a otro, pero nosotros no la cargamos. Y el que enseña, pues tiene que dar ejemplo de llevar sus cargas para que otros mirando, pues no vean de que lo que hablamos va acompañado con nuestras obras. Y nos lo dice el apóstol Santiago, ¿sí? El apóstol Santiago nos lo dice, capítulo 2, versículo 17. Nos dice el apóstol Santiago de que una fe, si no tiene obras, es incompleta. Una fe sin obras está muerta. Y si nosotros hablamos, decimos, pero no va acompañado con nuestras obras, pues esa enseñanza, esas palabras que nosotros queremos que los demás escuchen, solamente son simplemente palabras, Quizás lo que buscamos es lo que buscaban los fariseos, los escribas, buscaba era los aplausos, que la gente lo miraran, lo aplaudieran, le dieran
ese apretón de mano, buscaba solamente era el consentimiento de la gente. Y nosotros tenemos que buscar es el consentimiento del Señor. Tenemos nosotros que es agradarle a Dios, no buscar agradarle a las personas, porque cuando solamente tratamos de agradar a las personas, hay el peligro que cuando prediquemos, siempre prediquemos lo que le agrada a las personas, y el Señor nos enseña y nos dice que debemos decir a tiempo y a destiempo, cosa que nos agrada y cosa que posiblemente tampoco nos agrade, pero la tenemos que enseñar, la tenemos también que predicar, porque es la tarea de los predicadores, enseñar a tiempo y a destiempo. A veces, si estamos en una lectura, donde la lectura tenemos que tocar, a veces el predicador tiene que tocar diferentes temas, y a veces nos podemos cohibir porque podemos herir, ¿sí? Podemos herir corazones de las personas que están allí en la Eucaristía y evitamos hablar cosas que tenemos que hablar. ¿Cuántas veces tenemos que hablar del perdón? Pero a veces nos cohibimos, o hablar de la confesión, a veces nos cohibimos, o hablar a veces, tenemos que tocar a veces temas de política, no porque somos políticos, porque no lo somos, pero tenemos que tocar, pero a veces lo evitamos para no herir, sí, para no herir, y así muchas cosas que de repente podemos callar para no herir. No, el que enseña y el que predica tiene que anunciar, decir a tiempo y a destiempo, pero no solamente, ¿sí?, hablar, anunciar a tiempo y a destiempo, sino también nosotros, los que enseñamos, los que predicamos, nos tenemos que esforzar a vivir. Si predicamos la pobreza, ¿sí?, predicamos la pobreza, predicamos que tenemos que ser sacrificados, y le ponemos a los que nos escucha esa carga, y yo no hago ningún tipo de sacrificio, ¿a dónde está? Ahí sí puede decir, haga lo que él le diga, pero no haga lo que él hace. Si estamos predicando, tenemos que ayudar al pobre, pero no lo hago, y todo ven, el Padre nunca lo hace. Pues haga lo que él le diga, mas no haga lo que él hace. Pues el Señor nos invita que nosotros, obispos, sacerdotes, laicos comprometidos, catequistas, a veces hay catequistas que están enseñando a los niños en la catequesis y le dice que tiene que ir a misa los domingos, pero el catequista no va a misa el domingo. El catequista falta y no va a misa el domingo y le enseña a los niños que hay que ir a misa los domingos. Escúchalo lo que él dice, pero no haga lo que él hace. Hoy el Señor nos invita a nosotros que vivamos lo que creemos, vivamos lo que creemos. A veces un papá o una mamá va a la iglesia, va a misa el domingo, y cuando llega a casa, pues es peleando, lleno de ira. ¿Y qué dicen los hijos? Bueno, ¿y a qué va a misa? Cada vez que va a misa y llega a la casa, llega peor. Entonces, ¿a qué va a misa? ¿Qué es lo que está escuchando? Por lo tanto, lo que escucha no lo practica. Por eso muchos hijos dicen, pero ¿a qué va a misa? Cada vez que va a misa el domingo llega peor, pelea más esa semana. Por lo tanto, ¿qué quiere el Señor? Que lo que yo escucho, lo que yo enseño, nos esforcemos nosotros en vivirlo nosotros primero y luego ahí sí practicarlo. Y cuando predicamos, no solamente predicar para los que están allí, sino predicamos y también pensemos en nosotros, si estamos viviendo. Eso es lo que el Señor quiere. Preguntarnos, ¿vivimos lo que creemos? ¿Vivimos lo que creemos? Soy católico, vivo lo que creo. Tengo fe, vivo esa fe. Hablo de la oración, pero vivo esa oración. Hablo de que hay que ir a misa, pero voy a misa. Hablo lo importante que es la comunión, pero estoy comulgando. Hablo lo importante que es conocer la palabra de Dios, pero la estoy leyendo. Eso es lo importante, que lo que yo diga, lo viva, lo practique y lo lleve, ¿sí?, a la práctica. Ahí sí
nos dice el apóstol Santiago también allá en ese capítulo 2. Es interesante leer todo el capítulo 2 del apóstol Santiago. Muéstrame sus obras y le diré qué fe tiene. Pues hermanos, preguntémonos ustedes y yo hasta el día de hoy, ¿qué somos nosotros? Puro buche y palabra, sí, puro buche y palabra, porque digo mucho, hablo mucho, pero vivo nada de lo que digo, de lo que enseño, o estamos haciendo lo que el Señor le agrada. Enseño, predico, pero me esfuerzo. En medio de mis debilidades, me esfuerzo en vivir lo que enseño, ¿sí? Nosotros sacerdotes, pero también ustedes laicos, me esfuerzo en vivir en lo que creo, en lo que enseño. Eso es lo que quiere el Señor, eso es lo que nos pide el Señor, y no quedarnos solamente en las palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, pues esa es la pregunta que le quiero dejar. ¿Vivimos lo que creemos o hasta el día de hoy simplemente somos puras palabras, sí, puras palabras, pero de poca vivencia? Vamos a terminar con la oración a la Santísima Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Que Dios lo bendiga a todos. Nos encontraremos de nuevo mañana en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios lo guarde.